5 talentos. Crece. Hola chicos, mi nombre es Khaled David Ruto Martínez. Soy biólogo de profesión y tengo el gusto de pertenecer a este gran equipo de trabajos de 5 talentos en el talento científico, entrenando a los estudiantes en biología. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la socialización de unas preguntas tipo ITFES. Listo chicos, entonces primera pregunta. El siguiente esquema muestra los organelos que participan en el proceso de formación de proteínas hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de la misma célula o son secretados al medio extracelular. Listo, aquí encontramos el esquema. Vamos a analizarlo paso a paso. ¿Qué ocurre? Primero, el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? ADN. Sin embargo, para poder sintetizar una proteína, ese ADN lo necesitamos transcribir en ARN. ¿Quién nos ayuda a esta labor? El ARN mensajero. El ARN mensajero entonces sale del núcleo y llega al ribosoma. ¿Qué ocurre en el ribosoma? Síntesis de proteína en el paso 2. ¿Qué ocurre luego en el paso 3? El complejo de Golgi. ¿Qué ocurre allí? Esas proteínas que salen del ribosoma tienen una modificaciones post-traduccionales específicas para una función y son empaquetadas en unas vesículas de transporte que luego son llevadas ya sea a otros organelos o algunas secreciones celulares. Bien, de acuerdo con el esquema, si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi, usted esperaría que la célula fuera incapaz de... Listo, antes de verificar las opciones de respuesta, quiero tener en cuenta que están preguntando por el paso 3. Quiere decir que ya la proteína está sintetizada. Bien, vamos a leer una a una las opciones de respuesta. A. Traducir la información del ARN mensajero en proteínas. Esto es negativo porque aquí aún no se ha sintetizado la proteína. ¿Listo? B. Modificar las proteínas y empaquetarlas. Como les mencioné, esta es una de las funciones del complejo de Golgi, por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Sin embargo, vamos a mirar la C y la D. C. Transcribir la información del ADN en ARN mensajero. Esto se da en el paso 1. D. Ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipéptidas. Y esto ocurre entonces en el paso 2 para la síntesis de proteína. Por lo tanto, la respuesta es la B. Modificar las proteínas y empaquetarlas. Siguiente pregunta. Las células humanas necesitan adquirir algunos aminoácidos como la leucina y la fenilalanina a partir de los alimentos consumidos por el organismo, ya que son incapaces de sintetizarlos. Teniendo en cuenta el esquema del enunciado, si una persona no consume estos dos aminoácidos, el proceso de formación de una proteína que lo requiera se vería afectado a nivel D. Como estamos hablando de formación de proteína, lógicamente hay una anomalía en el paso 2, ribosoma, síntesis de proteína. Quiere decir que la opción de respuesta debe ir enfocada donde me mencionen el paso 2, es decir, en la A y en la C. Por lo tanto, inmediatamente eliminamos B y eliminamos D. Ok, vamos a leer entonces qué nos dice la A. Paso 2, porque el ADN no se transcribe en ARN de transferencia. Listo, yo les mencioné a ustedes que en primer lugar, quien transcribe es el ARN mensajero. Y si este caso hubiese sido correcto, se diera o presentara en el paso 1. Quiere decir entonces que la A es negativa. Por lo tanto, nos quedaría la C. Vamos a ver qué dice. Paso 2, porque el ARN mensajero no se puede traducir en proteínas. Dicho esto, acá se presenta la anomalía, por lo tanto, esa es la opción correcta.
En la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos. Cuando este gen muta, figura derecha, se produce una proteína diferente a la proteína normal. Vamos entonces a ubicar la figura. Tenemos que en la parte de la izquierda hay un cromosoma 7, un gen normal y una proteína normal. Sin embargo, en la parte de la derecha encontramos que hay un cromosoma 7, un gen mutado y una proteína mutada. Listo. Analizando entonces esto, vamos a ubicar la pregunta. Lo que determina la proteína que produce el gen es. Vamos a analizar cada una de las opciones de respuesta. A. Su localización dentro del cromosoma. Vamos a ubicar entonces cuáles son los cromosomas. A ver, tenemos el cromosoma 7 de la figura de la izquierda, es decir, el normal. Y en el cromosoma tenemos señaladas la ubicación con la flecha verde. De igual manera entonces ubicamos el cromosoma 7 de la proteína mutada y encontramos que está ubicada en la misma posición. Quiere decir entonces que la A es incorrecta. Listo, entonces vamos a analizar la B. Dice, la secuencia de nucleótidos que posee. Bien, para esto quiero que nos enfoquemos en este pequeño recuadro que está apareciendo y analicemos cada uno de los pares de bases. Ok, entonces, para el gen normal tenemos que hay un par de bases, A que me identifica la adenina, T que me identifica la timina. Y para el gen mutado, en la misma dirección, tenemos que acá el par de nucleótidos ya es diferente. G que me simboliza guanina, C que me simboliza citosina. Listo, vamos entonces a seguir analizando. El siguiente par de base para el gen normal tenemos AT y para el gen mutado CG. Nuevamente encontramos que los pares de base son diferentes. Luego tenemos que hay GC para el gen normal y AT para el gen mutado. Y por último, dentro del recuadro tenemos que hay GC para el gen normal y aquí coincide con el gen mutado GC. ¿Qué ocurre acá entonces? Que hay una pequeña anomalía en cuanto a la organización de los pares de bases dentro del gen normal a diferencia del gen mutado. Por lo tanto, esto es lo que me representa una proteína mutada. Dicho esto, entonces, tenemos que la B, la secuencia de nucleótidos que posee, es la respuesta correcta. Sin embargo, vamos a analizar la C. Dice, la configuración helicoidal del ADN. Nos situamos nuevamente en el gen normal y en el gen mutado y miramos que cada uno de ellos posee una configuración helicoidal idéntica. Es decir, entonces que aquí no se presenta ninguna anomalía, por lo tanto descartamos la C. Miramos entonces la D, el cromosoma al que pertenece el gen. De igual manera ubicamos entonces los cromosomas, cromosoma 7 para la figura de la izquierda y cromosoma 7 para la figura de la derecha. Es el mismo cromosoma, por lo tanto la respuesta correcta viene siendo la B, la secuencia de nucleótidos que posee. Las flechas en la figura muestran la membrana interdactilar que se encuentra en las extremidades de animales como ranas acuáticas, patos y ornitorrincos. Esta membrana es común en estos animales porque, listo, acá podemos identificar la imagen que me representa cada uno de los animales y la flechita que me señala la membrana interdactilar. ¿Qué debemos saber? En primer lugar, ¿qué es eso de membrana interdactilar? Entonces, este tejido es flexible y resistente, variando su extensión entre las especies, pero con una función común: mejorar el desplazamiento en medios acuáticos. Bien, vamos a analizar entonces que las ranas son anfibios, los patos son aves y el ornitorrinco es un mamífero semiacuático. ¿Qué comparten en común los medios acuáticos?
¿Qué quiere decir esto entonces? Que la membrana interdactilar le ayuda al desplazamiento en medios acuáticos. Dicho esto, vamos a analizar las opciones de respuestas. A. Evolucionaron al mismo tiempo. Bueno, realmente no hay una información explícita en el texto que me represente esto como respuesta correcta. Por lo tanto, descartamos inmediatamente la A. B. Se desplazan en medios acuáticos. Esta viene siendo la respuesta correcta porque al definir qué es una membrana interdactilar, mencionamos que ayuda al desplazamiento en medios acuáticos. De igual manera, vamos a resaltar y a mencionar tanto la C como la D. C. Les sirven para agarrar las presas. Bueno, ya sabemos que esto no es una función específica de ellos. Y D. Descienden de un ancestro común cercano. Al mencionar entonces que son clases zoológicas diferentes, anfibio, aves y mamífero, el antepasado en común es distante por las clases zoológicas diferentes. Por lo tanto, la respuesta correcta entonces viene siendo la B. Se desplazan en medios acuáticos. Aunque algunas plantas pueden utilizar el amoníaco directamente, en general, estas absorben el nitrato del suelo a través de las raíces. En el siguiente esquema se muestra el papel que cumplen las bacterias en el ciclo del nitrógeno. Antes de explicar el esquema, quiero contextualizar diciendo lo siguiente. Las plantas realizan la fotosíntesis para obtener glucosa, que es lo que se conoce como la fabricación de su propio alimento. Sin embargo, hay algo y es que necesitan nitrógeno. ¿Cómo obtienen este nitrógeno y para qué lo obtienen? El nitrógeno constituye la formación de todo su material genético y lo obtienen a través de bacterias fijadoras. ¿Por qué? Resulta que el nitrógeno se encuentra en el aire más o menos en una proporción del 78% y la planta no puede simplemente tomarlo y absorberlo. Entonces, hay una pequeña simbiosis entre estas bacterias fijadoras que agarran ese nitrógeno molecular y lo transforman en amonio. Este amonio puede ser absorbido por las plantas. Ahora bien, dentro del proceso del ciclo del nitrógeno tenemos la nitrificación. ¿Qué es esto? Una pequeña oxidación del amonio a través de unas bacterias llamadas nitrosomonas que convierten ese amonio en nitrito. Posteriormente, y gracias a las nitrobacter, esto es transformado en nitrato. Luego, en el proceso de desnitrificación, ese nitrato es transferido a la atmósfera en forma de nitrógeno molecular. Vamos entonces a leer la pregunta. En un determinado suelo, el nitrógeno disponible para las plantas es bajo. Esta situación se debe probablemente a que existe una gran cantidad de. Vamos entonces a leer una a una las opciones de respuesta. Y tenemos que la A es cianobacteria. Bueno, estas son bacterias fotosintetizadoras, por lo tanto descartamos la A. B, bacterias nitrificantes. Como se los mencioné, entonces lo que ocurre acá es la oxidación del amonio y una disponibilidad amplia de nitrógeno para la planta. Por lo tanto, descartamos la B también. Nos quedarían entonces la C y la D. Aquí se puede presentar algo y se lo voy a explicar de manera sencilla. Si hay una gran cantidad de bacterias fijadoras, quiere decir entonces que va a haber una gran cantidad de nitrógeno disponible. Y aquí nos están preguntando sobre una gran cantidad de qué bacteria, porque la situación que se presenta es que el nitrógeno es bajo. Por lo tanto, nosotros inmediatamente descartamos la D, porque si hay una gran cantidad de bacterias fijadoras, pues va a haber una gran cantidad de amonio. Y eso es incorrecto. Por lo tanto, entonces, si nosotros miramos las bacterias de desnitrificación, entonces nos damos cuenta que va a ocurrir un proceso donde el nitrato va a pasar rápidamente a la atmósfera en forma de nitrógeno molecular y no va a haber o va a presentarse una baja disponibilidad de nitrógeno. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Para elevar los niveles de nitrógeno
En un suelo, un agricultor decide sembrar leguminosas, ya que éstas presentan una simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. Esta simbiosis consiste en que el nitrógeno atmosférico. Bien, vamos entonces a colocar el gráfico que utilizamos en la pregunta anterior. Que queremos elevar los niveles de nitrógeno en el suelo. Y como sabemos entonces que las bacterias fijadoras de nitrógeno tienen una simbiosis con las leguminosas, ¿qué hacen específicamente estas bacterias? Como les mencioné, muy sencillo. El nitrógeno que esté en el aire, es decir, el nitrógeno molecular, lo pasan en amonio. ¿Listo? Quiere decir entonces que la respuesta debe de ir enfocada en cuál es la función de la bacteria fijadora de nitrógeno. Listo, vamos entonces a leer cada una de las opciones de respuesta. A. Pasa a amonio, que es fijado por la planta. Correcto, esa es la respuesta correcta, porque esa es la función de las bacterias fijadoras. Sin embargo, vamos a leer las demás opciones de respuesta. Pasa directamente a nitrato, que es fijado por la planta. Esa no es la función de una bacteria fijadora, sino de esas bacterias de nitrificación. Es fijado directamente por las hojas de las plantas. Esta información es incorrecta porque la simbiosis va directamente relacionada con las raíces de la planta. D. Se fija en las raíces de la planta y se libera nitratos al suelo. Listo, esta opción es incorrecta porque hay otras bacterias de nitrificación, como lo son los nitrosomas, que se encargan de oxidar el amonio en nitrito, y posteriormente tenemos unos nitrobacter que se encargan de oxidar de nitrito a nitrato. Por lo tanto, la respuesta correcta viene siendo la A. Pasa a amonio, que es fijado por la planta, que es la función de bacterias fijadoras. Las hojas de las plantas se calientan con el sol por encima de la temperatura del aire, favoreciendo la pérdida de agua a través de los estomas. A diferencia de los animales, las plantas no pueden buscar un lugar sombreado para evitar la pérdida de agua. De las siguientes estrategias, aquellas que resuelve el problema planteado con mayor eficiencia para las funciones vitales de la planta es. A ver, hay que tener en cuenta en primer lugar que es un estoma. Para poder explicarlo de forma sencilla voy a utilizar este ejemplo. Los estomas son una pequeña ventanita que se encuentran en las células vegetales y cuya función es el intercambio gaseoso. En este caso, al haber altas temperaturas, ella lo que hace, o ellos lo que hacen, es expulsar vapor de agua. Listo, entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para evitar esa pérdida de agua en forma de vapor? Vamos entonces a analizar las opciones de respuesta una a una. A. Almacenar agua en los tejidos de las hojas más altas. Pues esta no sería una buena estrategia porque en las hojas más altas son aquellas que están expuestas directamente a la radiación del sol. Por lo tanto, si almacenamos agua acá, se van a evaporar mucho más rápido. B. Presentar hojas más pequeñas en la copa y de mayor tamaño debajo de esta. Pues esta sería una buena estrategia porque al haber hojas más pequeñas, pues se va a perder un menor volumen de agua en forma de vapor. C. Absorber enormes cantidades de agua para luego liberarlas a través de las hojas. Aquí no estamos básicamente haciendo nada porque la misma cantidad de agua que absorbemos es equivalente a la misma cantidad de agua que se expulsa. D. Suspender el proceso de respiración evitando así la pérdida de agua, pues esta no es una función o una buena estrategia porque en primer lugar la planta de día hace fotosíntesis y de noche es que se da el proceso de respiración y de noche pues no hay sol.
Por lo tanto, descartamos la D y la respuesta correcta viene siendo B, presentar hojas más pequeñas en la copa y de mayor tamaño debajo de esta. Muchas gracias muchachos, esto fue la socialización de unas preguntas tipo ITFES para 5 talentos. Les habla su profe Khaled David Ruto Martínez.